Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy en Tierra Firme vamos a mirar uno de los trabajos y fenómenos sociales que da respuesta a qué cosas, qué está pasando en una sociedad, en una ciudad, para que la prostitución llegue a ser todo un problema que tenga que manejarse incluso en muchos ámbitos con leyes, regulaciones y para que se convierta en todo un fenómeno social. Salvador, sin duda alguna, no podemos meter la cabeza en el agujero y decir que esto no está pasando o no encararlo para darle respuestas y analizar la problemática. Te cuento que yo me empecé a interesar por el problema cuando en el periodo del gobierno militar que hubo, en el último gobierno militar que hubo en la Argentina, se decía que no había prostitución. Ajá. Y todos veíamos la prostitución en las calles, sí, también. Lo que pasa es que la prostituta era perseguida. Claro. Me interesó el fenómeno desde el punto de vista social y desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es lo que pasa allí? Yo tenía un programa de radio en ese momento, en una radio secular, y no se podía tratar el problema, había una lista de cosas prohibidas, no se podía tratar ese problema. Pero cuando terminó el gobierno militar y llegó la democracia, lo primero que hice fue analizar este problema. Y salí con un grabador a entrevistar a estas mujeres y tomé reportajes, y me recuerdo que durante 2 domingos pasé los reportajes que había hecho en la calle. Y me detenía después la gente durante la semana para decirme que había quedado estremecida frente a los testimonios que se habían escuchado. Porque estamos frente a un problema y un problema grave, que no se lo puede tomar con superficialidad, que no se puede hablar tan ligeramente como algunos afirman, bueno, son trabajadoras sexuales. Recuerdo que me explicaban en Holanda, que es un país donde la prostitución está legalizada, me explicaban gente comprometida con el sindicato de la prostitución, que después de todo me decían, usted usa su cerebro para trabajar, otros usan las manos para trabajar, otros usan sus dedos para trabajar o sus pies para trabajar. Y bueno, dice, aquí están usando simplemente su órgano sexual para trabajar. Bueno, este entender así la prostitución puede traer cierto adormecimiento mental en la persona, pero no deja de mostrar justamente que no se ha entendido nada de la sexualidad. Claro. Por eso creo que para hablar de prostitución primero tenemos que encuadrar en qué es la sexualidad. En la sexualidad, sobre todo ahora cuando se habla de leyes sobre la sexualidad, creo que una de las cosas que no hemos entendido es que al sexo no se lo puede ver solamente biológicamente, porque justamente en los órganos sexuales del cuerpo convergen no solamente lo biológico, sino también lo emocional, lo afectivo, lo espiritual, todo está comprendido dentro de eso que se llama sexualidad. Claro. Y el sexo es la parte integradora de la persona. La prostitución es la desintegración de la persona, porque en la relación cliente-prostituta no hay sentimientos, no hay emociones, no hay afectividad. Lo que hay es el uso salvaje del cuerpo, digamos el uso animal de los cuerpos, pero el otro desaparece como persona para transformarse en objeto. Exactamente. Lo que quiere decir que nadie llega al mundo de la prostitución porque ha nacido con esa vocación. Y justamente acaba de aparecer en Buenos Aires un libro escrito por 2 ex prostitutas que se llama Ninguna mujer nace para eso, ¿no? Es decir, no es una vocación, claro. Se llega a eso. Y se llega desde los lugares más tristes y lamentables, ¿no es cierto? Yo tengo aquí el testimonio un testimonio de una mujer que ejerce la prostitución, y dice, ejerzo la prostitución y soy estudiante universitaria.
Dice, he pasado por todas las modalidades y condiciones en el ámbito de la prostitución. No me inicié en la prostitución por vocación. Estaba desesperada, en la calle, sin trabajo y sin ningún tipo de ayuda. Ahora me he profesionalizado, ya que he sido discriminada en el ámbito laboral normal por no tener estudios ni formación y por la edad. Solo he encontrado trabajos precarios con sueldos miserables, algo que no se puede sostener cuando se tiene responsabilidades familiares. La estructura social en la que nací me conducía inexorablemente a la exclusión social, y el ejercer la prostitución me ha dado la oportunidad de desarrollarme como persona para mantener a mi familia, acceder a una vivienda y poder estudiar y para labrarme un futuro. Esta es una confesión. Tremendo. Una mujer tremenda que nos está diciendo, bueno, yo he llegado a esto porque me había caído totalmente, y entonces prefirió anestesiar esta parte de su vida, porque es una forma de anestesiar, y transformarse en un objeto para el hombre que pague. Y entonces acá se unen dos cosas que creo que quedan muy claras en la confesión que hace esta mujer. Por un lado, la mujer va guiada por la necesidad. Tal vez tendríamos que decir por la codicia, está codiciando el dinero del otro. Claro. Y el otro por la lujuria. Lo que quiere decir que se encuentran, por un lado, la necesidad económica, la avaricia, la codicia, ¿no? Y por el otro lado, junto con la codicia aparece la lujuria. Y se unen, pero se unen en el lugar de convergencia de dos niveles sociales también. Exactamente. El que no tiene y el que tiene. Porque esto accede el que puede pagar por un servicio de este tipo. Claro, y por otro lado, la mujer que ofrece el servicio lo está ofreciendo porque necesita. Por supuesto que hay otras manifestaciones, pero quiero decir que en mis viajes por América Latina me encargué en cada país que estuve de analizar el fenómeno, y pude observar esto, que las zonas de prostitución siempre están en los márgenes donde se unen dos clases sociales. La oferta viene de los lugares pobres, y la demanda viene de los lugares que tienen más dinero. Ahora, hay otro tipo de prostitución, de la que podemos hablar en otro momento, pero vamos a hablar que es la prostitución de alto nivel, como se le dice, VIP, que son mujeres que lógicamente tienen altos costos y se dedican a esto porque quieren mantener un estatus y lo convierten esto en una industria poderosa. Sí, sí. Pero hablemos del origen de la prostitución, hablemos de las raíces de la prostitución, y digamos que las raíces de la prostitución están muchas veces en la miseria, en la necesidad, como dice el libro ninguna mujer nace para eso, ninguna mujer, se llega luego de pasar por encima de muchas barreras, barreras emocionales, barreras éticas, se llega en un estado de necesidad. Y esta es la mayoría de los casos. Por eso, aquellos que tan graciosamente, libremente, alegremente quieren decir, son trabajadoras sociales, agremiémosla, tendría que pensar en qué historia hay detrás. Porque la prostituta se anestesia finalmente, se anestesia frente a su propia realidad, prefiere pensar que es un trabajo como cualquier otro trabajo para no seguirse mortificando. Pero recuerdo una de las mujeres que entrevisté, que era una mujer que debía tener unos 30 años, una mujer joven, menuda, atractiva. Nos sentamos en el estudio de radio, yo grababa los reportajes en el estudio de radio. Llegó al estudio de radio, nos sentamos y comencé a hacer el reportaje. Los reportajes siempre les hacía cambiar el nombre y los hacía grabados para que pudieran explayarse y después poder mejorar algo si habían cometido ellas algún error que podían identificarlas o que podía en alguna forma causarle más mal, comprometerlas. Pero recuerdo que esta mujer me contaba que tenía 2 hijos. Y que, por supuesto que sus hijos creían que ella tenía un trabajo nocturno en una oficina. Sus hijos eran chiquitos. Pero me decía, yo trato de juntar todo el dinero posible durante el año, porque un mes tengo que salir de esto, porque si no estallaría. Y entonces un mes me voy, era de otro país, de un país limítrofe, y me voy a mi país,
y entonces vivo una vida normal durante un mes, porque esto es insoportable. Claro. Recuerdo que otra de las mujeres, muy joven, que le pusimos el seudónimo de María en el programa, que tenía 20 años nada más, se había casado, había tenido un bebé, y su esposo la había abandonado cuando el bebé recién nació. Se encontró con el bebé sola, en su casa, pero sola, teniendo que cuidar al bebé, sin familiares, sin el sostén de su esposo, y no encontraba salida. Y entonces, en la desesperación, dejaba el bebé en su casa, salía, ejercía la prostitución durante 4 o 5 horas, volvía a su casa para atender a su bebé. Estos son casos que los he palpado, casos reales. Recuerdo otra chica, que era una chica de 16, 17 años, que es un caso condenable desde el punto de vista legal, el que mantiene relaciones con una chica que es menor de edad. Pero no obstante, ella trabajaba permanentemente y se notaba en la conversación que tenía algún tipo de retardo mental, que tenía algún problema, lo que le cerraba también todas las puertas de un trabajo normal. Y en sociedades que no tienen protección para todas estas cosas, la prostitución es un camino. Pero estamos hablando de una lacra, estamos hablando de algo lamentable, de algo que no debe ser, y que las sociedades se tienen que preocupar por quitar. Pero no quitar simplemente prohibiendo. Claro. Porque prohibiendo no se soluciona el problema. El asunto es llegar a la raíz del problema, qué es lo que está pasando, y entender también que la prostituta es una víctima. Cuando uno lee el Evangelio, las prostitutas aparecen como las rameras. Sí. Y Jesús habla de las rameras y le dice a los religiosos, van delante de ustedes al reino de los cielos. Qué fuerte, ¿eh? Es como para estudiar esta frase. Hacemos una pausa en la charla En Tierra Firme con Salvador de Lutri, el tema la prostitución, mirándolo desde su más profunda contexto social para poder darle respuestas. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Como decíamos recién, Jesucristo no dejaba a un lado estos gravísimos problemas sociales y enfrentaba a los supuestos líderes políticos religiosos de la época, los que se preciaban de santidad, confrontándolos con que, decías tú, Salvador, las rameras irían delante de ellos al reino de los cielos. Lo que quiere decir que Jesús conocía profundamente el problema de estas mujeres. La sociedad se las saca de encima diciendo son viciosas. Claro. Hay quienes son viciosas, hay quienes lo hacen porque realmente es un modo fácil de ganar dinero. Y se conforman. Mucho, digamos. y se conforman con eso. Pero la mayoría de ellas viven en una tremenda angustia y una tremenda despersonalización. Una de las mujeres me decía, nosotros somos en la sociedad como el ganado. Nos tratan como el ganado. Es decir, somos animales. No tenemos sentimientos. Nadie habla de los sentimientos. Son simplemente animales. Es decir, a eso es a lo que lo lleva la sociedad, la visión de la sociedad. Pero son personas. Lo que quiere decir que están siendo mutiladas por la sociedad. Pero además, como explicaban algunas de ellas, nosotros no tenemos familia. El padre dice, mi hija doctora, mi hija obrera, mi hija ama de casa, pero nadie va a decir,
tengo una hija que es prostituta. Por supuesto. ¿No es cierto? Lo que quiere decir que el entorno social las aísla también. Uh-huh. ¿Dónde deben refugiarse? Y se refugian entonces en las compañeras, pero entre ellas hay una competencia tremenda. No hay relaciones sinceras. Están todos en el tema de la codicia y están todos en el borde de la desesperación. Y muchas veces, por las leyes de los países, perseguidas brutalmente o extorsionadas por la policía para dejarlas ejercer la prostitución donde está prohibido. Uh-huh. Y entonces aparecen los proxenetas, claro, que son los que viven de ella. Les ofrecen protección a cambio de que les den una parte importante del dinero. Y terminan sometiéndolas, tienen como harenes. uh-huh, Y esto ha traído la trata de blancas, mujeres que son comerciadas de un país a otro. exacto. Lo que quiere decir que muchas mujeres salen engañadas de su país. Uh-huh. Se acaba de descubrir en Buenos Aires, hay muchas mujeres que ejercen la prostitución que son de un país latinoamericano, y se acaba de descubrir que las sacan de ese país con la promesa de un trabajo, uh-huh, y cuando llegan las obligan a ejercer la prostitución. Y como están en un país extranjero, como les han sacado los documentos, quedan en manos de estas bandas de trata de blancas. Ahora, este es un problema gravísimo, y es un problema gravísimo que tiene dos puntas. Por un lado está la mujer, que está siendo explotada, la mujer pobre que no encuentra salida. Por el otro lado está lo otro, que es el que compra la prostitución. Uh-huh. Y acá yo recuerdo un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que se llama Hombres Necios. Dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois ocasión de lo mismo que culpáis, ¿no? Es decir, que ella está diciendo que el hombre que usa de la mujer tiene tanta culpa como ella, y se pregunta, ¿cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por que pecar? ¿No? Es decir, acá tenemos dos extremos, sí, y sí, creo que ella plantea el caso muy, pero muy lúcidamente, al mostrar cómo se unen las dos cómo puntas. se unen las dos puntas. La prostitución, alguien dijo, es antigua como el mundo. Sí, ya en el libro de Génesis aparece la prostitución. La prostitución se ha prolongado. La prostitución se ha industrializado. Uh-huh. La prostitución hoy es una empresa. Son empresas internacionales incluso, muchas de ellas, que siguen practicando la trata de blancas. En muchos casos, con el apoyo velado de los gobiernos, con el compromiso de políticos. Es una lacra que muestra hasta dónde el ser humano puede caer. Hay que dejar un mensaje. Yo quisiera dar primero un mensaje a cualquier mujer que esté escuchándonos, que esté en esta situación. Se puede salir, se puede salir. Hay centros de ayuda, uh-huh, hay centros que están vinculados con la religión, que tienen ayuda. Hay iglesias que ayudan. No se quede donde está ni tenga miedo uh-huh, a quienes la presionan. Usted no está prisionera. Vaya a estos centros, consulte, vaya a una iglesia, converse con los ministros religiosos. En alguna forma hay caminos para salir, hay caminos de salida. Pero no se conforme con esto. Usted es una persona, como persona lleva la imagen de Dios. Puede ser que alguien haya caído y se sienta muy mal por el estado en que está, pero la imagen de Dios está ahí. Y se puede restituir, se puede volver atrás todo esto. Jesús habló de redención. Uh-huh. La redención es sacar de ese estado y ponerlo en un estado de salud mental y espiritual, de relación con Dios y de salvación. Y por otro lado, todos miremos esto como un fenómeno que no debe ser condenado ligeramente, que debe ser analizado, profundamente analizado, que hay que mirarlo con la compasión con la que miró Jesús a las mujeres, que muchas de estas mujeres son víctimas, y como víctimas merecen nuestra compasión. Uh-huh. Y si presumimos de cristianismo y de ser un mundo cristiano, tendamos la mano
a quienes están en esta situación tan lamentable de autodestrucción de la persona. Es verdad que muchas de ellas se van a resistir a esto. Por supuesto. Y que, como dijimos, se anestesian frente a esta realidad. Pues se necesita que Dios obre en sus vidas para que se den cuenta hasta dónde están perdiendo su condición humana. Y creo que todos nosotros tenemos que pensar en que tenemos que volver a mirar a Dios, a entender qué es el ser humano para Dios, a entender cuál es la dimensión espiritual del ser humano, porque esta es la única forma de revertir un proceso tan lamentable como esto. Como siempre, la mirada hacia arriba, del que está en el problema, del que está en lo que se llama situación de prostitución, y los que la están mirando de afuera, nuestras miradas se pueden encontrar, pueden unirse, cuando todos miremos a Dios y cuando todos volvamos a valorar al ser humano como lo que es, un ser que tiene pecado, pero que es redimible, por quien Cristo murió y que Cristo y Dios quieren sacarlo de su condición para que recupere la dimensión humana gloriosa que tuvo en el principio. Por lo tanto, hay salida. Busquemos a Dios y busquemos la respuesta en Dios. Los grandes músicos en tierra firme.
La música de Mendelssohn, esta sección de los grandes músicos en Tierra Firme. Escuchábamos Adagio Allegro Vivace, un cuarteto para cuerdas que nos dejaba pensando en toda esta temática de la prostitución y cómo se mete también en nuestras vidas y recorre diferentes segmentos sociales, marcando diferentes situaciones complejas que muestran una necesidad de reconstrucción espiritual. Si desea opinar al respecto, hágalo escribiendo el correo electrónico tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, le invitamos a recorrer y obtener los materiales del programa en www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme coloca allí estos materiales, el programa completo, para que usted lo pueda escuchar nuevamente, el audio, el archivo MP3 para que lo descargue y lo pueda utilizar para poder compartirlo con otras personas y usted mismo escucharlo en otros momentos y para que le dé un buen uso a estos programas. También el texto completo, la transcripción, las charlas que tenemos con Salvador de Lutri para que sean de ayuda para analizar los temas y también seguir investigando. www.tierrafirmertm.org. Tenga en cuenta también que puede dejar su opinión porque colocamos el sitio en formato blog para que podamos interactuar juntos y también escuchar opiniones de otras personas. www.tierrafirmertm.org. Hasta aquí llegamos en la jornada de hoy, esperando que esta temática nos haga pensar a todos. Y volveremos cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.